pasado como proyectos aprobados y no se puede decir ahora que no son restauradores. Para lo que sigue de ese momento en adelante, el país que haga esta definición y que lo ponga en su ley, naturalmente del momento para adelante no habrá nadie más que podrá ser restaurador, sino con ciertos puntos, ciertos parámetros de formación que el país mismo va a dar. Todo esto se pone un poco en discusión porque la legislación europea, por lo que no es hecha para los bienes culturales, quiere que los profesionales circulen libremente. Y entonces hay unas directivas que quieren esto y que, por ejemplo, dicen que si Katrina se ha diplomado en Eslovaquia y para venir a trabajar aquí, yo tengo que pedir, ella tiene que tener un año menos de los, supongamos, 4 años que yo pido a un restaurador mío, para favorecer la circulación, pero al mismo tiempo pongo, si queremos, en peligro los bienes. Entonces hay cosas que no funcionan. Y este es el problema de la parte legislativa, que es otro de los argumentos en los cuales ECO está trabajando mucho. No existen leyes que han sido hechas específicas para la conservación y restauración de los bienes. Son casi todas leyes de protección del patrimonio, leyes que definen lo que es patrimonio para el país, pero que no dicen hay que protegerlo, pero no dicen cómo. Entonces, para lograr ayudar a los países con algo que venga de un nivel europeo, tenemos un consultante, un tipillo, como dice yo, francés muy inteligente y bueno, que nos ha explicado que prácticamente no hay documentos en los cuales apoyarnos. Aparte de todas las cartas, todo lo que estudiamos y que existe en el campo de la conservación, de un análisis que hemos hecho también en el ICROM, hemos visto que en estos varios documentos, desde la Carta de Atenas para adelante, no se nombra el restaurador, no se dice qué hacer para conservar, se dice solamente muy genéricamente. Y entonces hemos escrito unas recomendaciones europeas que se componen de 2 partes, una genérica que nombra y se apoya en todos los documentos que retenemos importantes, la Carta de Granada, la Convención de Granada, etcétera, etcétera, y después, dice, en virtud de todo lo que se ha dicho hasta ahora para lo del patrimonio, es necesario que se haga esto otro, que haya una calificación, que en ciertas operaciones del proceso que hemos definido con unas etapas muy claramente establecidas, en cada etapa debe haber el restaurador si es necesario o un profesional especializado, que debe haber alocación de dinero de parte del gobierno para ciertas cosas como la documentación, las investigaciones, etc. Y hemos establecido unos puntos. Y después hay la carta que forma parte de la recomendación, que fue escrita con el ICROM, en la cual tratamos de ir un poco más en detalle técnico de cada punto para tratar de empezar a poner estos palitos, ¿no?, en los cuales apoyar sucesivamente nuevos trabajos de ley. Es algo muy largo, muy lento. Hemos presentado, en realidad, escribir el documento y hacerlo aprobar por las 22 asociaciones de ECO no fue largo, nos demoró 1 año y fue poco. Después, ahora, es largo lo que sigue. Lo presentamos al Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, es otra institución, y el Consejo de Europa lo aceptó. Hubo un poco de discusiones y decidieron utilizarlo como base para tratar de sacar un documento propio del Consejo de Europa. Y entonces un grupo de trabajo se ha formado y este grupo ha empezado con gran calma a trabajar y después todo se bloqueó. Esto sucedió en 2011, en 2009, y desde ahí hasta ahora ha ido adelante muy poco, porque la oficina, el departamento del Consejo de Europa que se ocupa de nuestro asunto está en reorganización, se ha juntado con otro departamento, todavía no pueden trabajar a este grupo de trabajo. Pero nosotros lo seguimos y cada vez lo empujamos y pedimos a todos los que puedan lograr hablar con el delegado de España, por ejemplo, al Consejo de Europa, a este comitato, para que cuando sea el momento haya más fuerza de personas que crean que es importante que esta recomendación pase.
Entonces, digamos que ECO ha tratado de trabajar sobre estos puntos principales: la definición de la profesión, la definición de las competencias del profesional, la parte legislativa, y estamos también en todos los diferentes lugares de discusión, como es el CEN, que es el Comitato para la Estandarización, ¿se dice estandarización? Que es una estructura muy grande, muy peligrosa por ciertas cosas, porque un estándar en conservación no siempre es lo mejor. Y nosotros somos parte, entramos, pero tenemos solamente una posición de oyentes, no podemos votar, pero nuestros profesionales pueden estar en los grupos nacionales y votar. Entonces tratamos siempre de hacer red alrededor de los varios problemas. Bueno, digamos así, en pocas palabras, este es el trabajo de ECO. Lo que necesitamos mucho es que la organización sea conocida, sea difundida a nivel nacional, y que se nos pida qué hacer, y que se nos dé el valor que aparentemente tenemos, porque nos han dicho que somos únicos en Europa, únicos internacionalmente, que somos maravillosos, y que esto sea hecho valer frente a los gobiernos, porque la lucha que hace una organización nacional, profesional a nivel nacional, o las diferentes instituciones, es larga, y todo funciona, llega a un cierto punto y cambia, supongamos, el gobierno, y todo boom, se desmorona y hay que recomenzar desde el principio. Yo lo sé porque estuve en la organización italiana desde hace, creo, 20 años, y hemos hecho y rehecho tantas cosas, pero Italia ahora tiene una ley completa, grande, omnicomprensiva, que no es maravillosa, tiene sus huecos, pero hay definiciones, y ahora empiezan a salir los primeros proyectos firmados por restauradores, donde se ve el contenido es diferente. Entonces yo creo que tenemos que ser muy positivos. El pueblo, el mundo de los restauradores, por lo general, es muy llorón. No somos reconocidos, no nos escuchan, nada de nosotros. No es así. Si pensamos así, no nos escucharán nunca. Si salimos convencidos de lo que somos y que va a salir adelante lo que queremos, es una cuestión energética, va a funcionar. Entonces, este es mi mensaje: no se desmoronen y sigan adelante con fuerza, con convencimiento. Muchas gracias. Sí, yo soy Katrina Simila, trabajo en el ICROM, soy finlandesa y afónica en el momento, entonces medio mensaje interesante. Yo quiero sobre todo apoyar a la importancia de la experiencia de lo que está contando Mónica, porque ICROM es una entidad intergubernamental, entonces tenemos países miembros, entonces tenemos un perfil institucional un poco diferente del ECO, que es una confederación de asociaciones. Pero para nosotros lo que nos piden nuestros miembros, los Estados miembros, es que tratemos de mejorar la situación de conservación de patrimonio en los países miembros, ¿ya? Y entonces una de las dimensiones que es muy importante para nosotros es tratar de ayudar y reforzar las profesiones, la profesión, el quehacer patrimonial en los países miembros. Y entonces, cada vez que escucho a Mónica, me parece que es como escuchar estos cuentos heroicos, como de Mordor, que uno que se fue a estas salas donde está todo debatiendo, y la ley que va adelante, y es como después se salta un Uruk-hai, no sé, es como, son procesos que para la mayoría de la gente que trabaja en conservación y restauración, lo desconocemos. Estamos muy felices porque alguien va ahí, nosotros heroicamente con el patrimonio lindo, simpático aquí, y alguien está ahí en estas plataformas luchando. Entonces, yo creo que sobre todo es muy importante que haya esta voz del trabajo, muchas veces un poco aburrido, que se está haciendo en las instancias legislativas. Por otro lado, ICROM también tiene el mandato de tratar de funcionar como plataforma internacional. Y para nosotros es importante que haya un diálogo y un intercambio de experiencias a nivel mundial
sobre los logros y sobre los problemas que hay en estos trabajos. Porque es un trabajo lento, es un trabajo muy costoso, cuesta mucho. Mucho esfuerzo, mucha felicidad personal, mucho tiempo, mucha infelicidad. Es decir, son lecciones experiencias pagadas muy caro. Entonces, si un país puede aprovechar de la experiencia, o una región puede aprovechar de la experiencia de un otro, para nosotros es sumamente importante para agilizar. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en América Latina hay unos procesos que... Justo estaba hablando, por ejemplo, con los colegas chilenos, donde hay un gremio nacional, que es una asociación, que está en esta cosa que tiene que definir si ellos tienen como su función ser estrictamente para los conservadores restauradores, o porque hay una presión nacional de ser más inclusive, más comunidad y toda la participativa y bla, bla, bla. Y si ellos ven que este gremio tiene función A o función B. Las dos funciones son válidas, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esto es una cosa. Por otro lado, Abracor, por ejemplo, la asociación en Brasil, desde años ha estado tratando de avanzar, que en Brasil es complicado. Bueno, Brasil es un encanto, pero es como un país muy grande y es una estructura federativa. Entonces, todo lo que se aprueba en un estado tiene que ser aprobado en otro estado, y después en Brasilia hay todas estas cosas, y hay como ley, y otra ley, y después uno vuelve. Yo entiendo que en América Latina se inventó la telenovela, pero no sabía que se inventó en medio de ese diseño de la profesión. Entonces, pero hay estas cosas, y es importante que se dialogue entre las varias entidades. Por otro lado, también los colegas en Asia, donde la conservación tiene una historia muy diferente, muy distinto, y que donde hay, por ejemplo, la diferenciación entre quien es el maestro de crear un objeto de papel o de laca, no es separado del quien conserva, que en otros países, en Europa, es como una separación, divorcio bien fuerte. Entonces ellos ahora están usando todos estos documentos y códigos y todas estas cosas para autodefinirse, digamos, qué nos parece, nos sirve, o también para explicarse un poco mejor para el resto del mundo, porque sí, aquí en este aspecto somos iguales, en otro estamos diferentes. Entonces, para mí, desde el punto de vista ICROM, es absolutamente importante que nos intercambiemos y que ustedes cuenten, escriban, publiquen en blogs, no sé, en Twitter, no sé dónde, pero también de qué se está pasando aquí. Porque hay colegas en otras partes del mundo que están exactamente en la misma fase. Y es interesante también desde el punto de vista de apoyo moral. Otra cosa que quería señalar es que para mí, de haber tenido la oportunidad de verlo en procesos en diferentes partes del mundo, para mí un principio saludable es optar por inclusividad. Si hay opción, tienen que decidir ser inclusivos o exclusivos. No digo que uno tiene que diluirse o diluir su misión, pero si uno dice, ok, nosotros trabajamos, por ejemplo, ECO solamente para conservadores, restauradores con un cierto tipo de años, toda una cosa bien definida. Por otro lado, tener después los mecanismos de comunicación e interacción y de sinergias con los otros sectores y otras realidades puestos en marcha desde el inicio. Porque si no, hay todas unas regiones grises de gente en todos los países. Hay gente que han hecho que son, no conozco muy bien específicamente España, pero estoy segura que hay gente que ha hecho cursos menores y mayores, y esto corresponde, en este ayuntamiento, no sé qué cosa, se organizó esto en los años 80, y si esto funciona. Entonces tratar sistemáticamente, mientras se está consolidando algo, también proponer las vías, cómo se puede ir validando o homologando o cosas así. Entonces esto es como un principio que yo he visto que donde esos están en marcha, refuerza el proceso. Otra cosa que para mí es también importante, que un poco ya Mónica refirió,
es también la inclusividad intergeneracional. Que hay gente que se ha formado sin estas escuelas anteriormente, en otras maneras, no solo en las escuelas que existen ahora, pero en procesos que eran en las décadas anteriores, y cada vez que se establece algo, se tiene que ir estableciendo algún modo en que alguien, quien sea, puede unirse a esto, puede actualizar o convalidarse. Y la tercera es que me parece que es súper importante ser inclusive también interdisciplinariamente. Que se trabaje, que se dialogue, se discute todas las cosas, los conservadores restauradores, con los arquitectos, con los arqueólogos, con los diferentes gremios, con los ministerios de trabajo, con diferentes actores durante el proceso, porque si no, desde una salita así, oscura, salta afuera una recomendación, una decisión, una cosa, que es desconocida para el mundo real, así, a los gentes verdaderos, y entonces es como muy tarde comenzar a trabajar juntos. Y por eso yo creo que me alegro de ver tantas caras jóvenes aquí. Una cosa que yo creo que también en esta cosa de crear